Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, Buenos profe, días, ¿cómo buenos días. Bueno, Buen día. Buenos días, profesor. Día. Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy estudiando otro tipo de función algebraica. Y la última de la lista es una función bastante interesante. Y bueno, ahora nos vamos pues a restringir solamente el estudio del dominio de la función y a saber cómo es gráficamente más o menos. Recordar siempre, a partir ahora de la función, cuando nosotros veamos una función, nosotros tenemos que saber cómo es la gráfica sin necesidad de graficar. Lo que hemos estado aprendiendo en las últimas clases, en la última semana ya avanzamos bastante en esto. Entonces, pues vamos a estudiar este último tipo de función algebraica que su ecuación es esta. No. Permítame un momento, por favor. A ver, vamos a ver ahora. Su ecuación, ajá. ¿Qué tipo de funciones, profe? Algebraica. ¿Algebraica? Algebraica se llaman funciones. Este último tipo de función se llama función. Voy a colocar funciones racionales. No, racionales no. Racionales son las que vimos el viernes. Funciones irracionales. ¿Cuáles son las funciones irracionales? La semana pasada les comenté, bueno, que las funciones algebraicas estaban divididas en funciones polinómicas y de ahí de estas se subclasificaban bastantes, las lineales, las constantes, las cuadráticas, las cúbicas, y finalmente podíamos hacer una clasificación general con exponente par y exponente par o grado par o grado impar. Después las funciones racionales, que son las que estudiamos el viernes, las que están escritas en forma de fracción. Y finalmente las funciones irracionales, que son las funciones que nosotros podemos observarlas que son raíces. Todas las funciones que son raíces entran dentro de las funciones racionales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber de las funciones racionales? Primero, pues lo que tenemos que estudiar, lo primero que nos tenemos que preguntar es dónde existen. Y recordar que esto de dónde existen hace referencia al dominio. ¿Dónde existen? ¿Para qué valores de x existe la función? Entonces, yo por favor quisiera que por ahí teclearan. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a testear. Vamos a números negativos. Por favor, en su calculadora coloquen raíz de x cuando x es un número negativo. El número que quieran, el número negativo que ustedes quieran. Y díganme por favor qué les da. Un poderosísimo error. Ajá, un error matemático, ¿qué quiere decir? Bueno, en principio, como estamos restringidos al conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales no hay raíces de números negativos. Entonces, en los números negativos, la función raíz no existe, jamás va a existir. Esto lo tienen que tener bien claro.
y bueno, de hecho ya lo sabían, no existen raíces de números negativos. Ahora, recordar que siempre tenemos que verificar números negativos, ceros y positivos, siempre, siempre. Ahora vamos a sustituir x cuando x es el 0, y por favor díganme cuánto es la raíz de 0. 0. Ok, entonces cuando tenemos x igual a 0, para 0 sí existe. ¿Por qué? Porque 0 es un número, entonces en 0 la función sí existe. Ahora, por favor, díganme, cualquier número positivo, el último valor de x que vamos a probar es un número positivo. Ustedes pueden probar el número positivo que sea. Por favor, díganme, la raíz de x cuando x es un número positivo, ¿existe o no existe? Sí existe. Sí Sí existe. Entonces, los números positivos también existen. Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer una conjetura. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero lo que podemos hacer es, pues lo que siempre hacíamos, trazar la recta de los números reales. Por acá está el 0, hacia acá están los negativos infinitos, y si a este lado están los negativos infinitos, los números negativos y los números positivos. Ahora, de esto que yo acabo de hacer acá, bueno, sabemos que los números negativos no existen, entonces esta parte no va a figurar en mi dominio. El 0 sí existe, y como el 0, la raíz de 0 sí la puedo yo visualizar, es decir, 0, la raíz de 0 es 0, entonces pues yo voy a colocar un corchete por acá. ¿Por qué? Porque el 0 sí lo voy a poder visualizar. ¿Y hasta dónde va a existir? Bueno, va a existir hacia todos los números positivos. Entonces yo puedo establecer así súper rápido que el dominio de la función raíz, la función raíz siempre debe de estar en 0 infinito. Este va a ser el dominio de la función raíz. ¿Tienen dudas a esto? No, profe. Bueno, nada más hacer un hincapié, algo interesante. El dominio de la función raíz siempre que la función raíz esté en este sentido, de este modo, así como está. Si tiene más numeritos aquí, bueno, entonces tendríamos nosotros que trabajar para saber cuál es el dominio de esta función. Ahora, ya sabemos que el dominio de esta función es de 0 a infinito. Ahora, pues, ¿qué quiere decir qué quiere decir el dominio? Bueno, ya lo hemos estudiado bastante. Por acá voy a realizar la gráfica de esta función. Bueno, primero vamos a tabular. Aquí van a estar los números de x que sabemos que pertenecen al dominio. Y por acá va a estar y igual a raíz de x que sabemos que corresponde al rango. ¿Qué valores le podemos dar a x? ¿A partir de qué valores le podemos dar a x? ¿Podemos sustituir aquí números negativos? Por ejemplo, -1. ¿Podemos o no podemos? No, no se puede. No podemos, porque ya vimos que no existen las raíces de negativos. Entonces, ¿qué valores le podemos dar a x? Bueno, a x le podemos empezar a dar desde 0, después 1, después 2, después 3, después 4. Y vamos a ver cuánto nos da. Ahora, si nosotros hacemos la sustitución aquí para obtener el rango de la función, pues entonces nosotros vemos que raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1. Raíz de 2, ¿cuánto les da por ahí? 1.4142. 1.41, profe. O 42. Ajá, Bueno, ya redondeado. raíz de 3, 1.70 y ¿qué? 2. ¿Qué? ¿Cuánto es raíz de 3? 1.73. Ok, 1.73. Y raíz de 4 finalmente es 2. Entonces, ya con esta tabulación, pues nosotros podemos visualizar gráficamente cómo está dada la función raíz, y esto es lo más interesante de esto. Bueno, primero, para el dominio sabemos que el dibujo corresponde al eje de las X. Y nosotros sabemos que el dominio es de 0 a infinito. Por lo tanto, en el eje de las X, bueno, voy a borrar esto. Solamente nos vamos a restringir el eje de las X para empezar a dibujar. Este es el eje X. Entonces sabemos que el dominio debe de estar entre 0 y infinito. Por lo tanto, aquí va a estar el 0, y por lo tanto, a partir de aquí, yo voy a empezar a dibujar la función. No va a haber nada de este lado. A eso se refiere el dominio. Ahora, el rango, sabemos que el rango hace referencia al eje de las 10.
Entonces, el rango, ahí está, el rango debe de ser con respecto al eje de las Y, solamente respecto al eje de las Y. Vemos que el rango empieza en 0. Entonces, aquí en Y igual a 0, tenemos el primer valor y después va a haber 1, después 1.4142, después 1.73, después 2. Entonces, el rango, podemos darnos cuenta, el rango de esta función en particular, que va a ser a partir también de 0, y se va a ir hacia el infinito en Y. Entonces, de esta manera nosotros podemos visualizar el rango. Eso ya ustedes ya lo saben hacer. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo es la gráfica de esta función? No la voy a dibujar así porque voy a necesitar más eje X. Entonces, vamos a dibujarla de esta manera. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Por acá va a estar el 1, después va a estar el 2, después va a estar el 3 y después va a estar el 4. Después por aquí voy a tener el 1 y después por acá voy a tener el 2. Ahora, cuando X vale 0, Y vale 0. Entonces aquí está. Este es el punto. X0, Y0. Lo voy a dibujar aquí con este. X0, Y0. Después, cuando X vale 1, Y vale 1. Entonces, aquí llega. Después, cuando X vale 2, esta cosa vale 1.4142. Entonces, ahí más o menos. Cuando X vale 3, Y vale 1.73. Entonces, por aquí más o menos. Cuando X vale 4, pues Y igual a 2. Ahí está más o menos. Entonces, la gráfica de la función resultante, pues no es más que la unión de los puntos, ¿están de acuerdo? Entonces, puedo darme cuenta que la función raíz es esta. Esta que está aquí es la función raíz. Y así van a ser en general las funciones raíces que nosotros grafiquemos. De esta manera. Pueden darse cuenta que es la mitad de una parábola. ¿Por qué la mitad de una parábola? Bueno, sabemos que la raíz de X otorga dos resultados. Más menos, más menos, más menos, más menos. Sin embargo, a nosotros nos interesa solamente... en este caso la parte positiva. Si nos interesara la parte negativa, bueno, pues sabemos que pues, esta es una parábola y abriría en ese sentido, ¿no? Porque pues la raíz otorga dos resultados siempre. Pero bueno, en esta parte nada más para esta explicación de las funciones irracionales vamos a suponer que solamente tenemos raíces de números positivos, o para nuestra gráfica es lo único que nos interesa, las raíces de los números positivos. Quisiera que me preguntaran alguna duda, si es que tienen hasta este momento, por favor, es muy importante. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Algo? Sí, bro, Profe, entonces, entonces solamente. ah, perdón. Ajá. No, tú, carnal. ¿Qué pasó? No, yo no iba a decir nada, tú. Di. Ah, bueno, entonces, bueno, siempre que sea raíz, siempre van a empezar de los números positivos a partir de 0. No, no siempre. Esta función es la raíz, la función raíz, pues la más sencilla de todas. Pero aquí dentro de la raíz, pues puede haber cualquier cosa. Puede haber una función algebraica, un polinomio, una fracción, puede haber un montón de cosas. Entonces, nosotros ya sabemos hasta este momento cómo identificar todas estas funciones, cuáles son las restricciones de las funciones y a partir de eso poder graficar. O sea, esta es la más sencilla y por eso es la primera que se enseña, para que ustedes visualicen cómo es, cuál es el dominio, cómo obtenemos el dominio. Aquí, si nosotros quisiéramos hacer de manera algebraica el dominio de esta función, ¿cómo lo encontraríamos? Bueno, sabemos que todo lo que está dentro de la raíz, en este caso es x, debe de ser mayor o igual que 0. Y esto corresponde al dominio. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Todo lo que está dentro de la raíz debe de ser mayor o igual que 0 para que nosotros podamos calcular un dominio de esta función. Vamos a hacer otro ejemplo y quizá con esto te quede un poco más claro. Bueno, la otra duda, por favor. No, ¿Nada? profe, ya no. Yo sí tengo una. Ajá. Por ejemplo, ya se sabe que no se puede dividir, o sea, sacar raíz de un número negativo. Entonces, cuando no tengamos uno, vamos a partir desde 0. Es la misma pregunta que hizo tu compañero. Vamos a partir, insisto, lo que está dentro de la raíz debe de ser mayor o igual que 0. Hay que resolver la desigualdad y de esta manera observar cómo se comporta la función. Creo que esto va a quedar más claro en esto. A ver, espero que sí. Vamos a hacer el segundo ejemplo del día de hoy, que corresponde a la siguiente función. El ejemplo número 2 hace referencia a la función y es igual a raíz de x más 3. Si se dan cuenta, adentro de la función ya no es solamente x. Entonces, vamos a sustituir así nada más por sustituir un número negativo.
¿Qué sucedería si x vale menos 1? Menos 1 más 3 es 2, ¿estás de acuerdo? Y la raíz de 2 sí existe. Entonces, aquí los números negativos sí forman parte del dominio. ¿Pero por qué? Porque la función raíz se alteró. Ya no es simplemente raíz de x, sino ya es algo más. Entonces, el dominio va a depender de lo que esté dentro de la raíz. Y por ahí quedamos en que lo que esté dentro de la raíz, en este caso, esto es el término que está dentro de la raíz, siempre debe de ser mayor o igual que 0. Siempre, siempre. Entonces, si nosotros hacemos un despeje aquí, x debe de ser mayor que ¿qué? ¿Mayor o igual que qué? Menos 3. Ajá, debe de ser mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, el dominio, bueno, si nosotros hacemos nuestra gráfica de esto, siempre es bueno hacerla, 0, infinito negativo, infinito positivo. Entonces el menos 3 está por acá y todos los números que son mayores que menos 3 están hacia ese lado. Entonces, el dominio de esta función ya podemos asegurar nosotros que son todos los valores x que pertenecen al intervalo de menos 3 a infinito. Este sería el dominio de esta función en particular. Pero ustedes observaron que para yo calcular el dominio, lo que está dentro de la raíz, yo siempre lo debo siempre debo de resolver la desigualdad mayor o igual que 0 para saber cuál es el número que me corresponde a esta parte. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica? Bueno, la gráfica de esto es bastante simple, porque simplemente se va a recorrer. O sea, ¿a qué me refiero a recorrer? Por aquí ya mi función raíz ya no va a empezar en 0, va a empezar en menos 3. Y la función raíz pues sería así, de aquí hacia acá. O sea, exactamente de la misma forma como nosotros la graficamos la función raíz anterior, pero ahora va a empezar en menos 3. Así es como se resuelve el dominio. Recuerden que ahora estamos calculando dominios de las funciones irracionales. A ver, las dos personas que me preguntaron, ¿quedó claro ya? ¿Quedó más claro cómo vamos a trabajar ese tipo de funciones? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces se dan cuenta que el dominio no siempre va a empezar en 0 y tampoco solamente pueden ser un solo intervalo, pueden haber intersecciones o uniones de intervalo. Entonces, pues es importante que primero que comprendan esto es lo más sencillo, y después pues empezar a ver funciones un poquito más complejas. Voy a graficarlos aquí en el GeoGebra para que ustedes observen. Para que ustedes observen cómo son las funciones raíces y si lo estamos haciendo de forma correcta. Bueno, primero es y igual a SQRT de x. Cuando yo le doy ahí, a ustedes aquí observan rápidamente que aquí aparece la función raíz, como la habíamos planteado, ¿no? La habíamos graficado solamente hasta 4, pero bueno, aquí grafica toda. Ahora, la otra función que estudiamos, SQRT de x más 3. Entonces aquí pueden observar que ahora ya no va a empezar en 0, sino ahora va a empezar en menos 3. Y eso coincide con lo que calculamos. El dominio de la función, es decir, todos los valores que yo puedo sustituir en x empiezan a partir de menos 3. Antes de menos 3 no hay, pero después de menos 3 sí hay, y ahí está. ¿Ya quedó? ¿Sí quedó más o menos esto o no? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a seguir ahora con otra función raíz, que esta puede ser un poquito más complicada. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto, si está más complicada. Ustedes me dicen que no está complicada. El ejemplo número 3 es esta cosa que está por acá. La función x cuadrado menos 4. Y bueno, aquí ya tenemos una función cuadrática. Recordar siempre, el problema de las funciones raíces o el problema que vamos a estudiar de ahora en adelante es calcular dominios. Si se dan cuenta, ya no estamos calculando rangos, solamente puros dominios, es lo que me interesa. Entonces, para calcular el dominio, yo sé que el término que está dentro de la raíz, o sea, la restricción me dice que esto, x cuadrado menos 4, debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, esta es una inecuación cuadrática. Esto ya lo sabemos resolver. ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, no resolverlo como inecuación, sino resolverlo como ecuación. Y después de hacer esto, yo tengo dos objetivos, o lo puedo hacer de dos maneras. Puedo factorizar, o también otra manera,
les enseño es hacer esto. X cuadrado, el menos 4 lo voy a mandar al otro lado como positivo. Y después de esto, bueno, voy a calcular raíz de este lado, raíz de este lado. La raíz cuadrada de x cuadrada sabemos que es x. Y la raíz cuadrada de 4 sabemos que es igual a más y menos 2. Recordar, enfatizar que las raíces de números nosotros siempre obtenemos dos valores, un valor positivo y un valor negativo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ubicar en la recta de los números reales. Sabemos que por aquí en medio debe estar el 0, hacia acá los números positivos, hacia acá los números negativos, y ubicar en la recta de los reales el menos 2 y el 2. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en la unidad pasada cuando solucionábamos desigualdades? Entonces, bueno, aquí tenemos el menos 2 y el 2, pero ¿qué números satisfacen mi inecuación? ¿Cuál es mi inecuación? La inecuación original. La inecuación original es x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. A ver, ¿quién me quiere decir qué podría yo hacer aquí con esta inecuación para saber cuál es el rango de valores que satisfacen mi inecuación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no sea Emiliano. Ah, chale. Sustituir la X, ¿Qué debo de sustituir en la X? el valor que sacamos, ¿Cuál? el 2. Si yo sustituyo 2 o menos 2, aquí, ¿cuánto me va a dar? 2 al cuadrado es 2 menos 4, 0. Y eso es lo que ya estudiamos. Cuando resolvemos una ecuación, lo que encontramos son las raíces de la ecuación, es decir, donde x vale 0. Eso es lo que obtuvimos ya. Pero yo quiero saber en qué rangos esta función existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo vimos en la unidad pasada. ¿Quién me dice, por favor? Sustituir primero, ¿no? Igualar primero a 0. ¿Ya hicimos eso? Ajá. Entonces lo de las X, ¿Perdón? poner paréntesis X Ajá. y buscar algún número dos números, ¿no? A ver, dime más. X. Dime más. Ajá. Perdón. Dime más. Ajá. Ya. Sería como, por decir, paréntesis X y se abren los dos paréntesis. X igual a 0 y buscar un número para el 4, que sería, pues, 2 por 2, 4, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y es uno positivo y uno negativo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacerlo. Recordando que esto ya lo hicimos en la unidad pasada y enfatizando que si no recuerdan lo que hicimos en la unidad pasada, esta unidad no la van a poder acreditar. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con verde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya teníamos la recta de los reales? Cuando nosotros encontramos las raíces, bueno, las raíces ya las dibujamos ahí en blanco, en la recta de los reales, pero yo no sé en qué rangos la función esta es válida. ¿A qué me refiero en qué rangos? Recuerden que debo de sustituir números en mi inecuación, probar. Tengo 3 rangos. Tengo de menos infinito hasta 2, tengo el rango de menos 2 a 2 y tengo el rango de 2 a infinito. Tengo estos 3 rangos que están acá. Entonces tengo que sustituir valores en esos rangos. Recordando que yo les comenté que siempre el valor que debíamos de sustituir era el 0 porque me facilitaba cálculos. Si yo tomo el 0, el 0 está aquí, el 0 está dentro del rango de menos 2 a 2, en el intervalo de menos 2 a 2. Entonces, si yo sustituyo 0 aquí, 0 al cuadrado va a ser 0 y me va a quedar menos 4. Y yo me pregunto, ¿menos 4 es mayor o igual que 0? ¿Lo No, es? eso está mal. No. Entonces, Que no, entonces aquí dentro del intervalo esto no me va a funcionar y por lo tanto cuando uno no me funcionaba, los otros intervalos, los que abrían a los extremos, sí me funcionaban. Sí. Entonces yo de esta forma puedo establecer y puedo asegurar más bien que el dominio de esta función son todos los valores x que pertenecen al intervalo de menos infinito hasta menos 2, unión
2 De hasta 2 hasta infinito. infinito. Este sería, o este es el dominio de la función. ¿Cómo queda la gráfica? Cuando nosotros estábamos estudiando en la unidad pasada, nosotros resolvíamos esto, x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, por ejemplo, pero no le dábamos una interpretación. Entonces aquí el complemento de esta unidad es darle la interpretación gráfica. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Bueno, estamos encontrando el dominio de la función. ¿Cómo calculamos, cómo graficamos el dominio? Bueno, sabemos de antemano que menos 2 y 2. Sabemos que entre menos 2 y 2 no va a haber nada, porque pues eso nos dijo en la parte esta de que nosotros calculamos el dominio. El intervalo me está diciendo que entre menos 2 y 2 no hay nada. Entonces, vamos a borrar. Entre menos 2 y 2 no hay nada. Entonces, el dominio o donde la función va a existir va a ser hacia los extremos. Y como es una función raíz, insisto, ¿cómo es la gráfica de la función raíz? Recordamos que la gráfica de la función de raíz era más o menos así. ¿Sí, sí o no? Sí. Pero como abre hacia los extremos, entonces también va a abrir así. Va a ser simétrica. Entonces, esta gráfica que estoy graficando por acá es la gráfica de la función, de esta función raíz en particular, y sabemos que el dominio es este que está por acá. Y enfatizo, según lo que encontramos en el intervalo, no va a haber función, no va a haber número entre menos 2 y 2. Vamos a ver si esto es verdad en el GeoGebra, ya que lo están viendo el GeoGebra, ¿no, verdad? No, profe, no se ve. Voy a compartir pantalla, o ya lo deberían de estar viendo. Entonces, vamos a ver, y es igual a la raíz de x al cuadrado, creo que era así, menos 4. Ahí está, voy a borrar el azul y el verde. Y pueden darse cuenta que la función raíz es así como se las pinté. Bueno, quizás sea un poco más inclinada, pero esta es la función raíz. Entre menos 2 y 2 no hay función, y la función abre de menos 2 y 2 hacia los infinitos. Ahí ustedes pueden darse cuenta que, bueno, lo que acabamos de hacer es correcto. ¿Qué significa el dominio? Bueno, quizá con esto ya pueden comprender que el dominio es donde sí puedo dibujar la función en el eje de las X. Eso es lo que significa el dominio. El dominio me dijo, analíticamente en lo que calculamos, que no podemos dibujar función entre menos 2 y 2. Ahí no hay función, pero en todos los demás rangos, en todo el demás intervalo en X sí hay función. Entonces, ¿dudas? ¿Dudas o no dudas? Yo sí, profe. ¿Cómo supo que en la función al momento de graficar, o cómo sabemos que va hacia arriba? O sea, que, por ejemplo, que va del más infinito, pero, o sea, viene de arriba y baja hacia el menos 2. Es por lo mismo que mencionó, que no hay números negativos. Bueno, no puede haber raíces con números negativos, o estoy mal. Bueno, sí, en general las funciones raíces siempre van a ser, o sea, puede dibujar la función de raíz elemental, siempre van a ser así, siempre. Entonces, pues el 2 es fácil dibujarla, ¿no? Bueno, a partir de 2 se va hacia infinito, entonces así va a ser la función raíz de este lado. Pero cuando sucede esto, o sea, me refiero, cuando abres a los extremos, siempre la otra función debe de ser más bien, o es simétrica a la otra función. Entonces, como el otro lado abre hacia menos infinito, pues entonces sería hacia acá. No puede abrir hacia abajo, nunca van a abrir hacia abajo las funciones raíces. Bueno, te lo digo de antemano, nunca van a abrir hacia abajo las funciones raíces, No. a menos que estén mezcladas con otras cosas. Pero si esta es una función de raíz simple, siempre van a abrir, en este caso, cuando los dominios sean así, en particular como estos, siempre van a abrir hacia arriba y hacia los Hacia arriba. extremos a partir de los números que nosotros encontremos por acá. Sale, Ok, profe, gracias. de nada. ¿Quién eres? Emiliano, ¿verdad? Sí, soy yo, Emiliano. Ajá. Profe, Profe, tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, cuando los intervalos son así infinito, siempre va a ser así la gráfica. Ajá. Pero puedes llegar a ver la gráfica como una parábola normal, o sea, hacia adentro, que entre los dos números O sea, hay tú dices que en este caso, lo contrario de este intervalo para este ejercicio sería desde menos 2 a 2, ¿es lo que tú dices? Ajá, exactamente, sí. Sí, puede haber. El siguiente ejemplo Ok. lo muestra. Ok. ¿Alguien más? profe, bueno, yo como ahorita pues estoy viendo la ecuación, entonces se puede, o sea, nos da la determinada ecuación y la podemos realizar como lo hicimos con las funciones racionales y su dominio.
Como las funciones, estas son funciones irracionales. No, pero parecido al otro tema que nos dijo, porque veo que los pasos son más o menos parecidos y ya Sí, o más sea, o menos le mira, capté. lo que nosotros hacíamos en la unidad pasada, mira, Ajá. voy a borrar. Lo que nosotros teníamos en la unidad pasada era esto. No teníamos esto, no graficábamos esto, aquí no había una Y, y lo que nosotros empezábamos o el problema que teníamos en la unidad pasada era este. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Esa era. Y entonces nosotros lo que hacíamos era encontrar esto, el rango en el cual la función esta existía, o la solución del intervalo, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que yo les dije hace ratito es que lo que nosotros estamos haciendo ahora es, a partir de una función, le estamos dando la interpretación geométrica, o sea, la gráfica al intervalo. Antes nosotros nos quedábamos solamente aquí y ya no sabíamos a qué gráfica correspondía lo que estábamos haciendo. Sin embargo, ahora el complemento es, estamos estudiando funciones y todo lo que estudiamos en la unidad pasada son funciones que tienen una forma y una interpretación gráfica. Entonces, esta es la interpretación gráfica. O sea, se va complementando, vaya. Es lo que estamos haciendo. Estamos complementando el estudio de la primera unidad. Y sí, Josué, Sí. o sea, los pasos son exactamente lo mismo y lo que encontramos aquí al hacer el dominio del intervalo solución es el comportamiento de la gráfica, es lo único que encontramos. ¿Sí? Ok. Pero sí, ya le capté. Gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a tratar de solucionar este ejercicio, este otro ejercicio. Eh, 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 Antes de que termine el tiempo, nos quedan 7 minutos, pero sí podemos. Ahora el ejercicio es 9 menos x cuadrado. Este es el ejercicio. Bueno, primero ya sabemos que lo que está dentro de la raíz debe ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Ajá, siempre. Siempre debe ser mayor o igual que 0 para que esto tenga sentido. Entonces, bueno, esta es una ecuación de segundo orden y sabemos que esto lo tenemos que igualar a 0 para resolver la ecuación y, bueno, saber cómo es el intervalo de solución y por lo tanto saber cómo es el dominio de la función. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues vamos a tener que, si nosotros pasamos al otro lado de la x cuadrada, bueno, ya lo hicimos. Ahora, pues nosotros calculamos raíz cuadrada de ambas partes, entonces la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, la raíz cuadrada de x cuadrada sabemos que es x. Entonces, de antemano sabemos que, bueno, de inicio sabíamos que íbamos a tener dos soluciones por el exponente, ¿no? Eso ya lo aprendimos. Entonces, ahí están las dos soluciones. Perfecto. Ahora, nuevamente, ubico en la recta de los reales esto, para acá están los números negativos, en medio está el 0 y para acá están los números positivos, es decir, los números más. Ahora los números son menos 3, es decir, este menos 3 que está por acá y este 3 que está por acá. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debo de cumplir? Bueno, debo de cumplir que 9 menos x cuadrado, o sea, la inecuación, debo de probar para que esto se cumpla. 9 menos x cuadrado debe de ser mayor o igual que 0. Ahora, nuevamente, tengo tres intervalos. El primer intervalo es de menos infinito hasta 3. El segundo intervalo es de menos 3 a 3. Y el tercer intervalo es de 3 a infinito. Tengo esos tres intervalos, sabiendo que este es un solo intervalo, es decir, el intervalo del medio. Los intervalos de los extremos siempre funcionan juntos, es lo que ya estudiamos la unidad pasada. Bien, ahora hay que probar números y recordar siempre que los números que debo de probar, o el número donde debo de empezar siempre a probar, ¿cuál debe de ser? El 0. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, es recomendable para ver si está dentro del intervalo de menos 3 a 3 y si no, para comprobar si está fuera de ese intervalo. Recuerden que esto es, son negaciones, o sea, cuando nosotros hacemos esto si la desigualdad se cumple, entonces está en ese intervalo. Y si la desigualdad no se cumple, entonces está en el otro intervalo, no hay de otra. Es una de dos. Pero ¿por qué el 0? Algo más simple, ¿por qué el 0? Porque simplifica cálculos. Cuando nosotros sustituimos aquí el 0, automáticamente eso se reduce, ¿sí o no? Entonces, si nosotros sustituimos aquí 0, es decir, x igual a 0,
¿Cuánto nos queda? Me queda 9 9. mayor igual que 0. Y yo me pregunto, ¿esto es cierto? ¿9 es mayor Sí. igual que 0? Ujú. Sí. Sí, sí es cierto. Entonces, aquí el intervalo correcto va a ser este que está por acá. Y lo que está en los extremos no va a cumplirse. Esto no se va a cumplir. Entonces, el intervalo que a mí me interesa es de menos 3 a 3, que es lo que me preguntaba la compañera hace ratito. Entonces, el dominio de esta función son todos los números x que pertenecen al intervalo de menos 3 a 3. Solamente estos números, no hay otros números que vayan a ser dominio. ¿Cómo es la gráfica de esta función en particular? Bueno, la gráfica de esta función, vamos a hacerla por acá, van a ver qué es la gráfica de esta función. La gráfica de esta función, así tal cual está, y igual a raíz de 9 menos x cuadrada, aquí está el 0, por acá está el menos 3, por acá está el 3. La gráfica de esta función no es más que otra cosa que una mera circunferencia. Esa es la gráfica de la función que tenemos por ahí. Entonces, así es como graficamos nosotros esta función en particular, conociendo que el dominio solamente está comprendido entre menos 3 y 3. Vamos a verificar que esto es correcto. Ahora, la función que estamos nosotros estudiando, SQRT, es la función x al cuadrado menos 3. ¿O era al revés? 9 menos x 9 al menos x cuadrado. cuadrada. Ok, ahí está. Y ahí pueden darse cuenta que es una media circunferencia que empieza en menos 3 y termina en 3. Y pues aquí ya ustedes pueden ver súper fácil que lo que calculamos es cierto. El dominio, es decir, donde existe una función en el eje de las x, solamente es de menos 3 a 3 y en los extremos no hay función, no hay nada, no hay nada. Y quisiera preguntarles si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Esto queda más claro? ¿Sí o no? Profe, Ajá, Sí, dime. profe, hasta ahora sí ya. ¿Qué pasó, señorita? la verdad es que yo ahí siempre me confundo Ajá, para saber bien lo del dominio. La verdad, ahí sí es donde como que no termino de comprender. Por ejemplo, aquí dice que entonces el dominio es dentro del menos 3 a 3. ajá, Yo me confundo mucho porque según yo, a mi lógica, 9 es mayor o igual que 0. ajá. Pero, ¿cómo? O sea, Ok. para mí, yo lo entiendo que es 3 a infinito. Yo siempre me confundo en eso, por eso siempre como que me equivoco ahí. Mira, No, vaya. sí. Oh, el niño va a agarrar un cuchillo. No. Mira, recuerda, siempre cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas, es decir, estas que están por acá, cuadráticas, lo que tenemos que hacer es, una vez encontrado las raíces, las graficamos así como está por ahí. La voy a volver a hacer, esta parte, nada más porque está muy rayado. Tenemos que ubicarlas en la recta, siempre. Entonces, en la recta esto está menos 3 y 3. Ok. Después tú dices 9 mayor que 0. Ok, eso está bien. Lo único que yo les dije, y les repito desde la unidad pasada, es esto. Lo que yo les comenté es que para las ecuaciones cuadráticas, solamente para las ecuaciones cuadráticas, nos van a dar dos resultados. Ahí está. Entonces, estos dos resultados, voy a borrar esto que puse por acá, estos dos resultados van a dividir la recta de los reales en 3 espacios. Haz de cuenta que hay líneas imaginarias en las raíces. Entonces ya tengo 3 espacios que pueden ser las respuestas correctas. El primer espacio es de menos 3 hacia este lado, el segundo espacio es entre menos 3 y 3, y el tercer espacio es de 3 a infinito. Esos son los espacios que pueden funcionar. Ahora, ¿cómo voy a saber qué espacio es el correcto? Pues tengo que tomar un número cualquiera entre los 3 espacios. ¿Pueden unirse, por favor, antes de que nos saque?